Gracias. Bueno, lo de Dos Bocas, que se va avanzando en la integración, es una obra magna. Pues no hay en el mundo, de nuevo, lo tengo que decir, una obra así, una refinería así. La más grande se construyó hace como 6 años, se terminó en la India, pero de las últimas, esta es la más importante del mundo para procesar 340,000 barriles y se está haciendo en un tiempo récord, porque cuando se licitó la obra, las grandes empresas constructoras de refinerías pues querían que se aceptara su terminación hasta el 2025. Y dijimos no, la tenemos que terminar a más tardar en el 23. Y eso es lo que está sucediendo. Ya está terminada, está en una fase de integración, lleva tiempo también el periodo de prueba, pero yo espero que el año próximo ya esté produciendo a toda su capacidad, sí, que podamos tenerla a más tardar a mediados del año próximo, pero tenemos tiempo para que antes de terminar, vamos a tener como 1 año para estarla operando, y ya es una obra que no se hubiese hecho sin la decisión que se tomó en su momento. Primero, porque los neoliberales corruptos apostaban a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas. En 40 años no hicieron una nueva refinería. Algo increíble. Decía yo siempre que era como producir naranja, vender la naranja y comprar el jugo de naranja. Se llevaban el petróleo y lo procesaban en las refinerías del extranjero y luego nos vendían las gasolinas. Para los jóvenes, desde que se expropió el petróleo hasta los años 80, a principios de los 80, México era autosuficiente en gasolinas. Todo el petróleo se procesaba en el país. En ese tiempo se crearon 6 refinerías. Minatitlán, que viene desde la época del Porfiriato, desde la época de la compañía petrolera El Águila, Salamanca, Cadereyta, Tula, Madero, y la última que se construyó fue la de Salina Cruz en 1980.
Luego, en vez de construirse refinería en el país, una refinería en el país, se optó por hacer una asociación con Shell en Texas, y allá Pemex tenía el 49% de la refinería y el 51% Shell. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se están rehabilitando las 6, porque las dejaron ya a punto de convertirse en chatarras, porque ese era el propósito, seguir vendiendo petróleo y comprar gasolinas. Incluso llegaron a vender plantas al interior de los complejos de refinación, que ahora estamos recuperando. Ya estamos comprando una, nos falta otra, al interior de los complejos. Compramos una planta que dentro del complejo de refinación se le vendió a una empresa extranjera. Y lo mismo en Tula, que es la que estamos ahora por adquirir. De 30 a 35% de capacidad productiva de las 6 refinerías, ahora las elevamos a 70%, pero llevamos invertidos 50,000 millones de pesos en la rehabilitación de las 6 refinerías. Compramos porque hicieron un mal cálculo los expertos, no solo los de México, sino los del mundo y los expertos petroleros. Entonces, pensaron que ya no iban a utilizarse los carros con gasolina y que ya iban a ser carros eléctricos, y empezaron a vender refinerías. Por eso se pudo comprar la parte de las acciones de Shell, de Deer Park, a un precio muy bajo, $600 millones. Pagamos los 600 millones, ya esa refinería, aunque está en Deer Park, porque tenemos el permiso del gobierno de Estados Unidos, es de México. Y se pagó en menos de un año. Habían en venta en ese entonces como 10 refinerías. Luego viene la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, y se van los precios del petróleo a las nubes y los precios de los combustibles. Y por eso nosotros podemos, con las utilidades, pagar, y ya es nuestra. Además de eso, ya vamos a contar con la de Dos Bocas. La de Deer Park es para también 340,000 barriles diarios y como 260,000 barriles diarios de combustibles, de gasolinas y diésel. Lo mismo la de Dos Bocas, pero además de eso nos dejaron inconclusa una planta coquizadora. Es una planta para, en vez de extraer combustóleo, extraer gasolina. Dejaron una inversión tirada como de $2,000 millones.
y teníamos que decidir esto en Tula, dejar ahí que se convirtieran en fierros viejos los equipos o invertirle 2,000 millones más de dólares para reiniciar los trabajos. Decidimos eso y se está construyendo esta coquizadora que está dando alrededor de 4,000 empleos en su fase constructiva y va a estar también a principios del 24. Entonces vamos a producir ahí más gasolina y también ya iniciamos la construcción de otra coquizadora en Salina Cruz para exprimir más el crudo y tener más gasolina, de modo que el propósito es para finales del año próximo ser autosuficientes en gasolinas y en diésel. Es todo lo que hemos hecho en esta materia. Y allá está Rocío Nale, encargada ya de la integración, está trabajando ICA, está trabajando Samsung, Techin, ya en lo último. Ayer pasé por ahí, por arriba, y es impresionante, es una obra magna. ¿No tienes una foto de la refinería de Dos Bocas? Tenían la vez pasada cuando sacaron una calumnia de algo. Sí, pero hay una foto porque es impactante. En su momento, pues vamos a estar difundiendo la magnitud de estas obras. Imagínense, esta obra nos permitió darle empleo durante 3 años a 30,000 obreros. Lo que significó que ahora son los que están trabajando esos obreros, porque ya no se requieren tantos, y ya cuando empieza a operar, pues son 1,200 técnicos los que van a operarla, que ya están trabajando y formándose, pero muchos de esos trabajadores ya están allá en Salina Cruz y otros se fueron al Tren Maya. Miren esto, como dirían en mi pueblo, ¿dónde lo vas a agarrar? Nada más los tanques. Estamos hablando de más de 100 tanques. Imagínense cuánta soldadura, cuánto trabajo de obreros mexicanos. Presidente, ¿cuánto, en qué porcentaje? No, porque afortunadamente comenzamos a tiempo. Si no, no hubiésemos podido, porque esta obra que va a significar una inversión de alrededor de 11,000 millones de dólares, si la hiciéramos ahora, nos costaría el doble. Y no la haríamos en el tiempo.
pues ya está. Y el lugar que se escogió, la terminal de Dos Bocas, ¿por qué es terminal de Dos Bocas? Porque todo el petróleo de tierra de Chiapas, Tabasco, y todo el petróleo del litoral de Tabasco y de Campeche llega ahí, 1 millón de barriles diarios. Y este puerto era el que se utilizaba más y se sigue utilizando para la exportación de crudo. Entonces la ubicación ahí fue estratégica. Están todas las instalaciones. Además, ahí encontramos el terreno. Todo esto que se ha ido logrando con el esfuerzo, desde luego, de los técnicos, de los trabajadores mexicanos, de las empresas que han cumplido y con el trabajo diario. Entonces le vamos a dejar al país pues una infraestructura que no tenía en materia energética. Y es tan importante esto que ahora que estamos enfrentando la inflación, en lo que menos nos pega la inflación es en energéticos, porque todo lo que vaya dirigido a la autosuficiencia alimentaria, energética, es lo que tiene que tener prioridad, producir en México lo que consumimos. Y si lo dudamos, vean la situación tan difícil de los amigos, hermanos europeos con lo del gas en estos tiempos. Entonces, esto es… ¿Qué otra cosa me preguntabas? Ah, no es cierto. No es cierto, no. Tenemos el apoyo constante de la Secretaría de Marina, de Defensa, pues están los datos sobre las tomas clandestinas que se atienden constantemente, y sobre todo los resultados. A ver si no se pone la gráfica, porque cuando llegamos, también esto para los jóvenes se olvida, se robaban 80,000 barriles diarios, pero era una mafia tolerada, porque había incluso en la torre de Pemex, en el tercer piso, todo un sistema de alarma con monitores, en donde se suponía que los ductos contaban con sensores y cuando bajaban la presión de los ductos sonaban las alarmas para evitar el huachicol. Pues no, sonaban alarmas y no hacían nada, podían estar sonando todo el día, porque había complicidad. Y la corrupción, ese sistema de vigilancia de Pemex, que tenía que ver con una gente, creo que
del Estado Mayor Presidencial, contaba con aviones. Me tocó que me dieran un aventón en un avión de esos, que ya pasó a la Secretaría de la Defensa. El avión que compró el encargado de que no se robaran las gasolinas, el encargado del combate al huachicol, no me sentía yo como jefe ahí. Pues de Ciudad del Carmen para acá, pero ese avión pasó de Pemex a la Defensa y es no tan grande como el avión presidencial, pero luego compraron lanchas y equipos de drones que no se han podido utilizar, lanchas manejadas a control remoto. Hay una denuncia ahí sobre eso, pero el problema era la corrupción. Y miren esto, para los jóvenes, que no se olvide, cuando me tocó tomar la decisión aquí, la decisión de cerrar los ductos y con el apoyo de la Defensa y de Marina, porque se robaban también gasolina de las refinerías en pipas. No solo era la perforación de los ductos, es que se cargaba en las refinerías y se permitía que salieran. Pues aquí ya no se debe de acordar la gente, pero hubo una presión tremenda porque empezaron a rompernos ductos, los que abríamos, los estallaban para que nos quedáramos sin combustible y no tuviésemos más que dar marcha atrás. Y le hablamos a la gente y le dijimos, vamos a enfrentar esto, ayúdennos, van a haber colas, no va a haber abasto. Recuerdo que venía yo, creo que todavía no me había mudado acá al Palacio, venía de Tlalpan, en la avenida, viendo las gasolinerías cerradas en la madrugada y donde estaba abierto unas colas, tomamos de inmediato una decisión. 3 secretarias y secretarios se fueron a Estados Unidos y compramos en un mes, creo, 2 meses, más de 600 pipas. Y con la Secretaría de la Defensa hicimos una convocatoria aquí, en la mañanera,
a conductores. Y llegaron las pipas, más de 600, y ahí andan. No teníamos reserva, llegó un tiempo en que teníamos 24 horas de reserva de combustible en el país. Pero si no lo hacemos así, no hubiese salido. Quisieron jugar a las vencidas, no pudieron. Y todavía, porque aquí le bajamos, pero miren, son 5.600 barriles diarios, todavía los que se roban. Pero llegó a diciembre del 18, $72,000, y antes estaba acá, hay otra de 80. Entonces ya no hay eso. Sin embargo, estamos avanzando. Lo que todavía tenemos es más en Hidalgo. Si ustedes ven el informe del general, este es los últimos 15 días. Son 3.290 elementos cuidando los ductos. Y miren, y hay uno del municipio, de un municipio de Hidalgo, que es donde tenemos. No. Este. Sí. Y el riesgo. Acuérdense de lo de Tlahualilpan, que doloroso fue. Si me dicen que ha sido lo más fuerte, lo más doloroso en el tiempo que lleva como presidente, les diría lo de Tlahualilpan. Eso fue tremendo y tuvo que ver con esto. ¿Por qué? Lo más cuestionable es que lo habían convertido ya en una práctica tolerada. Fíjense, yo recuerdo que era jefe de gobierno después del 2002, 2003, y habían reuniones de gobernadores con Hacienda, y por lo general no iba porque no había nada importante para los gobernadores. Al contrario, el primer año nos mandaron un oficio en donde le habían devuelto impuestos, creo que a Jumex o a Jugos del Valle, uno de esos, del IVA,
por 10, 15,000 millones, entrando Fox. Por eso no tienen autoridad moral. Como los habían ayudado en la campaña, cuando llega empiezan las devoluciones de impuestos. Y este asunto, no sé si de Jumex o del Valle, a ver si lo revisas para no meter a otra empresa que no es. Nos ordenan devolver. No. Hacienda llega a un acuerdo, Gil Díaz, con los de Jumex. El abogado de Jumex o del Valle, ahora vamos a saber cuál, era nada más ni nada menos que Diego Fernández de Ceballos. Entonces, antes de que fallara la Corte, llegan al arreglo y se les devuelve dinero a esta empresa. 1,800. Del Valle, 1,800, exactamente. Del Valle, no Jumex. Y el abogado de Del Valle, de Jugos del Valle, era Diego. Entonces hacen su enjuague y le devuelven los 1,800 millones sin que se concluyera el juicio. Y nos ordena Hacienda que entregáramos de las participaciones una cantidad, la que nos correspondía, a todos los gobiernos estatales, incluido el DF. Así era. Bueno, pues por eso no iba yo a las reuniones. ¿Para qué voy si me van a quitar el presupuesto? Pero en eso estaba el que en vez de quitarnos nos iban a dar, porque había aumentado el precio del petróleo y había un excedente. Cuando estos excedentes se tienen que repartir entre todos los gobiernos, creo que eran 12,000 millones. Y entonces el secretario de Hacienda de Finanzas de la ciudad me dijo, no, es muy importante que vaya. Nos tocan como 500 millones y nos va a ayudar bastante. Y ahí voy a la reunión. Y todos los gobernadores esperando, ¿no?, cómo iba a ser la entrega. Y aparece Carstens, que era subsecretario de Hacienda, y empieza a hablar y dice, pues sí, hay un excedente, ¿no?, de 12,000 millones, pero tenemos que descontar lo que se roban de combustible. O sea, estaba contabilizado ya lo del huachicol. Y se calculaba, estoy hablando del 2002, 2003,
en ese entonces en 9,000 millones al año. Era lo que tenían contabilizado por el robo. Y luego hizo otras cuentas ahí. Dice, pero además nos falta no sé qué otra cosa, de modo que no va a haber nada. Y ahí está vivo todavía el que era gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, sí, que es bastante apasionado y deslenguado y buena persona, pero es así. Y entonces estábamos todos y viene a verme a mí directo y no que les puedo decir lo que me dijo, ¿no? No, dice, ya me voy, como si fuese a Palenque. Estos nos están viendo la cara, ¿no? Ya la otra palabra no lo puedo decir. Y se fue. Y yo como tenía encima a Fox, pues no me pude parar, ahí me quedé. Yo dije, no, si me paro ya se va a generar aquí una protesta mayor y me van a echar la culpa, pues me echaban la culpa de todo. Bueno, como ahora, para no perder la costumbre. Pero eso es, estoy hablando del 2002, 2003, imagínense, hasta el 2018. Dos décadas permitiendo el huachicol y haciendo la faramalla de que lo combatían. Pues les hablo de este general que tenía ese encargo, pero que al final pues no hizo nada. Ahora ya no hay estos expendios. Cuando nosotros entramos al gobierno, y esto es de dominio público, en la carretera de Puebla, de Esperanza a Puebla y de Puebla a México, en las noches habían foquitos. Con gentes con foquitos, indicando de que se vendía huachicol. Bueno, se llegó al extremo que en el aeropuerto que estaban construyendo en Texcoco, todo el combustible que utilizaban era huachicol. Así. Y ahora que hablamos del aeropuerto, porque todavía no se les quita el coraje, ¿no? A algunos, pero sobre todo para los que no tienen nada que ver en este asunto, sino que es una cuestión de no dar el brazo a torcer, de sostener algo, ¿no? Hasta en lo irracional, porque no les afectó en nada, al contrario, es un beneficio el que no se haya hecho
el aeropuerto en Texcoco. Fue un gran beneficio, una gran decisión histórica. Les voy a mostrar unas fotos que me dieron ayer antier, a ver si las tienes. Son 2 fotos, a ver si te las manda Nuño. Sí, son como testigos de cómo se ha hundido la carretera del aeropuerto a Texcoco, donde se iba a construir, aparte de los columpios, esa carretera la convirtieron en autopista como en el 94, a ver si. Mire, pero hay otra. Aquí estaba el concreto. Miren lo que se ha hundido. Y aquí querían hacer el aeropuerto. A ver, ¿qué explicación? Imagínense cuánto dinero para el mantenimiento. Que es la zona de más hundimiento en todo el Valle de México. A lo que lleva el hambre de dinero. A lo irracional. A ver si está la otra, que se las mande, porque hicieron la cuenta y tiene incluso un textito. ¿Al detenido León Trawitz ya le han informado algo? Oiga, pero tiene que ver- No tengo información, creo que está en Canadá o en… Fue detenido en Canadá, pero está con fines de extradición. Sí, pues deben de estar haciendo los trámites, no tengo información, sino yo lo que quería es explicar toda esta irracionalidad que imperó durante el periodo neoliberal, que es en buena medida lo que lleva a defender el que regrese ese sistema. Entonces, los que sacaban provecho, que se dedicaban a robar, pues con cierta lógica, aunque no estemos de acuerdo, pues tienen motivos para estar enojados, pero hay muchos que por falta de información o porque son muy conservadores se enojan. Miren eso, a ver si no tiene el texto para… 280, autopista Peñón-Texcoco, construida entre 1993 y 1994. Entró en operación comercial en octubre de 1994.
PINFRA es la concesionaria. Pasa a un lado del aeropuerto de Texcoco. Esta foto se tomó el 17 de octubre de 22. Marca el nivel que se ha hundido la autopista, que es de 2.8 metros de hundimiento.